كاشف الضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bienvenidos una semana más, bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa Recita el Corán, un espacio donde aprendemos juntos, inshallah, las reglas básicas de la recitación correcta de la palabra de Allah. Hablamos en el capítulo anterior de las reglas relacionadas con Nun Sakina o Tanwin, la Nun muda, la N muda sin vocal, y el Tanwin, que es la vocalización doble que llevan algunos nombres en árabe, que a la hora de pronunciarla es el mismo sonido que la Nun Sakina. Tienen 4 reglas, como habíamos estudiado, que es el idhar, el idgham, el iqlab y el ikhfa. La aclaración, la aparición, que es el idhar, la fusión con sus dos partes, fusión con nasalización y fusión sin nasalización, el iqlab, que es la transformación, y el ikhfa, que es la disimulación. Y habíamos estudiado y habíamos mencionado que cada regla tiene sus respectivas letras que hay que llevar a la práctica. Es una regla muy importante y muy frecuente que se encuentra en casi todos los capítulos, como habíamos dicho. Hoy, inshallah, estudiaremos unas nuevas reglas y aprenderemos unas cosas nuevas en la recitación del Corán. Vamos a verlo. Una de las reglas de hoy que vamos a estudiar son las reglas relacionadas con la Mim as-Sakina, la letra M. Habíamos hablado de la Nun as-Sakina y hoy hablamos de la M as-Sakina. Si os acordáis, en el capítulo de los puntos de articulación hemos mencionado que hay 2 letras en árabe que siempre van acompañadas con la nasalización, que es la N y la M. Aunque salen de diferentes puntos de articulación, tienen una característica que es la nasalización al-gunna, acordaros de este nombre siempre, al-gunna, que sale del hayshum, de la cavidad nasal, que siempre les acompaña. Hemos hablado de las reglas relacionadas con la Nun as-Sakina y el Tanwin, y hoy hablamos de la Mim as-Sakina, que tiene también 3 reglas que vamos a ver a continuación. La primera es el idgham ash-shafawi, la fusión labial. La fusión labial se trata de fusionar la letra M cuando tiene sukun, cuando es seguida de otra M con vocal, aplicándole la nasalización con el tiempo pues de vocalizar 2 letras. Fusionamos la letra M con sukun en otra con vocal. El ejemplo que tenemos ahí, por ejemplo, lahum maghfirah, lahum maghfirah. Ahí son 2 palabras, pero la primera M es con sukun muda y la otra es con vocal fatha. Entonces fusionamos la primera en la segunda y se convierten en una M reduplicada con shadda, y ahí tenemos que hacer la nasalización, que es la gunna, en la duración de 2 tiempos, 2 harakat, como vamos a estudiar inshallah con más claridad en el bloque de al-mad. Sería lahum maghfirah, lahum maghfirah. Esa M muda la fusionamos en la otra que lleva vocal y se convierte en una M reduplicada con nasalización. Eso sería el idgham, sería la fusión labial. ¿Por qué es labial? Porque la M se articula en los labios y esa fusión se produce en la parte de los labios aplicando la nasalización. Lahum maghfirah mimma razaqnahum, mimma razaqnahum. Notáis que la nasalización dura un tiempo. Ese tiempo pues lo calculan los sabios de tajwid con harakat, con vocales. Es la misma duración de pronunciar 2 letras con vocales. Sería ma, y aplicando la gunna. La siguiente regla relacionada con la Mim as-Sakina sería el ikhfa ash-shafawi, la disimulación labial. Se trata aquí de disimular, como habíamos estudiado en la N, eliminamos el cuerpo de la N y mantenemos la característica que es la gunna. Pasaría lo mismo aquí con la M. Hay que disimular la M, hay que eliminar el cuerpo de la M y mantener el sonido de la nasalización, la gunna, cuando es seguida de la letra B, la B.
aplicando la nasalización, la gunna durante o en una duración de 2 tiempos. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Esa M ya no se nota. No se pronuncia tan claramente, está disimulada, no la eliminamos del todo, quedan digamos, 1/3 de lo que es el cuerpo del sonido en el punto de articulación, pero sí que es más notable la nasalización, que es la gunna. Inna rabbahum. Ahí abrimos un poquito los labios, no los pegamos, no pegamos los labios para que no se note la M claramente, y exageramos o hacemos notar lo que es la nasalización, la gunna, en la cavidad nasal. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Eso siempre pasa cuando se encuentra la M, digamos, seguida de la letra B, únicamente con la letra B. Hablamos de la fusión con la letra M en la misma letra vocalizada, y al-ikhfa es con la ba únicamente. Las letras restantes son relacionadas con la siguiente regla, que es al-idhar. La M, cuando es seguida de las siguientes letras, las letras restantes del alfabeto árabe, le aplicamos la aparición, le aplicamos la aclaración, al-idhar al-shafawi, y consiste en pronunciarla claramente sin aplicarle más nasalización de lo natural. Siempre hemos dicho que la nun y la mim siempre van acompañadas de la gunna naturalmente, y cuando hay que hacerla notar exageramos ese sonido, y cuando hay que pronunciarla normal, pues de una manera clara y limpia, sin más nasalización. Ejemplos: lakum dinukum waliyadin, alayhim ghayri عليهم ولا الضالين عليهم ولا هم فيها خالدون. Sí, aquí hay que insistir sobre una pequeña observación. Cuando se trata de la letra waw y fa, como os acordáis, salen también de los labios. Fa, waw y mim, como salen juntas, salen de un punto de articulación muy cercano, hay que tener más cuidado para que no se disimule. Alayhim waladdallin. Si no insistes en pronunciarla bien, igual se disimula, igual no se escucha bien el sonido de la M, porque está cerca de otra letra que sale también de los labios. Hum fiha khalidun. Y evitar hacer lo que es al-qalqala, lo que habíamos estudiado en Sifat al-Huruf, en los rasgos distintivos, no picar la letra, no insistir para que se note más, y caer en pronunciarla con un rasgo que no le pertenece, como hacen algunos: alayhim waladdallin, hum fiha. La hacen notar hasta el punto de pronunciarla con el rasgo distintivo de al-qalqala, y eso es un error. Hacemos un pequeño repaso. Al-mim as-sakina, la mim con sukun, la mim muda, la M muda sin vocal, cuando es seguida de otra M, de otra mim vocalizada, fusionamos la primera M en la siguiente, la mim sakina en la M vocalizada de la otra palabra, o en la misma letra, o en la misma palabra. Si están en dos palabras, fusionamos la primera en la segunda, y se convierten en una M reduplicada con shadda, y ahí hacemos al-gunna, hacemos la nasalización, y eso se llama al-idgham al-shafawi, la fusión labial, porque se efectúa en la parte de los labios. Cuando es seguida de la letra ba, el mim, seguida de la letra ba, mim sakina, seguida de la letra ba, estamos hablando de la regla de al-ikhfa. Ahí disimulamos el sonido de la M, y insistimos o hacemos notar
en lo que es la característica de la nasalización. Y las letras restantes son, digamos, dedicadas a la tercera regla relacionada con la mim as-sakina, y es el idhar. La pronunciamos de una manera clara, sin exagerar más de lo natural en el aspecto de la nasalización. Estas son las reglas relacionadas con la mim sakina, muy fáciles, pero hay que llevarlas a la práctica, inshallah ta'ala, y hay que ejercitarlas. Ahora vamos a pasar a la siguiente letra. رتل معي La siguiente regla está relacionada con el med, lo que es el alargamiento del sonido. Medda es alargar, alargar el sonido. Hay algunas letras a la hora de hacer la recitación se alarga el sonido durante un tiempo determinado, durante una duración marcada por unos tiempos, y eso es en función de las letras que le siguen. Las letras que son afectadas por esta regla son el alif, como vamos a ver en esta imagen, el waw y el ya. La vocal larga alif, la vocal larga waw y la vocal larga ya. Son las letras de la laringe, huruful jawf, son huruf que salen en el vacío que tenemos entre la boca y la garganta, y se basan en su sonido sobre el flujo de aire. Son letras muy suaves, letras no tan fuertes, y necesitan, para llegar a pronunciarlas, pues alargarlas cuando están precedidas o seguidas de una hamza o de una shadda, de un sukun, que en realidad es de una shadda, que en realidad es sukun. Entonces, cuando tenemos una de las tres vocales largas, alif, waw, ya, recogidas en way, waw, ya y alif, esas tres letras, cuando son seguidas de hamza o seguidas de un sukun o precedidas también de una hamza, hay diferentes maneras de alargarlas. Se alargan para llegar a pronunciar esa hamza. Hemos estudiado o hemos visto en el capítulo de los puntos de articulación que la letra más difícil de pronunciar es el hamza, que sale del fondo más lejano de la garganta. Es la primera letra en el alfabeto árabe en articularse en lo que es los puntos de articulación principales. Y es una manera de alargar el sonido para llegar a pronunciar la letra siguiente. Son esas tres letras relacionadas con esta regla. Y hay 9 maneras de hacerlo. Hay 9 reglas relacionadas con el med, como vamos a ver, inshallah ta'ala, ahora mismo. La primera es el med at-tabi'i, el alargamiento natural. Es cualquier med, alargamiento de sonido. Acordaros de la terminología en árabe, porque es más fácil, la traducción no es tan fiel al significado. En cualquier med, o es cualquier med que no está precedido ni de una hamza, ni seguido de una hamza, ni de un sukun, como hemos mencionado antes. La duración del alargamiento del sonido es de 2 tiempos. 2 tiempos, nos referimos a una unidad correspondiente al tiempo de pronunciación de 2 letras vocalizadas. Ejemplos: qala, qala, yaqulu, qila. Ese tiempo de alargar, en el caso del med at-tabi'i, cuando hay una alif o waw o ya, como vemos ahí en la imagen, es la misma duración o los mismos tiempos que tardaremos a la hora de pronunciar 2 letras vocalizadas. Qala, es como se dice qa. Es el mismo tiempo que tardamos en pronunciar 2 letras, por eso los sabios los llaman harakat, vocal. 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat, 2 harakat. En el caso del med tabi'i son 2 harakat, 2 tiempos de pronunciación. Qala, yaqulu, qila. Alargamos, no es una vocal corta, sino es una vocal larga, y cuando se trata de una vocal larga alargamos durante 2 tiempos la letra en sí. Qala, yaqulu, qila. Eso se llama med tabi'i, el alargamiento natural. Eso no hay que alargarlo más de lo natural, de lo correspondiente, porque no existen las causas del med, que son el hamz y el sukun, tanto si es adelante o está detrás, como vamos a ver en las siguientes formas. La siguiente forma sería med al-badal.
Y mad al-badal nos referimos a cualquier mad que está precedido de una hamza. La hamza está antes de la letra del mad. Alif, waw, ya son las letras del mad. Hamza y sukun son las causas del mad. Sababul mad y huruful mad. Cuando la hamza está antes de el alif o waw o ya, eso se llama mad al-badal, cuya duración de alargamiento del sonido es 2 tiempos también. Amanu, en función también de la versión que estamos utilizando a la hora de recitar. Nosotros, como hemos avisado en el primer capítulo, estamos siguiendo la versión del Imam Hafs. Entonces aquí no se alarga más de 2 tiempos. En otras riwayat, en otras versiones, como puede ser, por ejemplo, Imam Warsh, pues hay diferentes maneras de alargarlo, 2 y 4 y 4 o 6 harakat, pero en nuestro caso estamos estudiando las reglas de tajwid en base a la versión de el Imam Hafs, el recitador, el Imam Hafs. En este caso, mad al-badal hay que alargarlo 2 tiempos y se llama badal, sustitución, porque el origen de esa alif o el origen de esa waw o el origen de esa ya era una hamza, a'manu, u'tu, a'taynakum. Entonces se ha sustituido esa segunda hamza por la dificultad en una vocal en función de la vocal que lleva la letra anterior y se ha convertido en amanu, utu, ataynakum, itina. Entonces ahí lo alargamos 2 tiempos, harakatan, no más, cuando estamos hablando de la versión del Imam Hafs. La siguiente forma, o la otra forma también de hacer el mad, como vamos a ver en la imagen, es mad al-iwad. Es todo mad que se genera a la hora de pararse en una palabra que se termina por tanwin de al-fath. Vocalización doble, pero fatha. La duración del alargamiento del sonido es también 2 tiempos. Wa kana bil mu'minina rahima. En realidad es rahiman, pero lo hemos dejado claro cuando hemos hablado de tanwin, que cuando se para en una palabra con tanwin de fath, se convierte en una vocal y se elimina, se convierte en una alif y se elimina la nun as-sakina que contiene. Rahiman se convierte en rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Esa alif la alargamos durante 2 tiempos, como si pronunciamos 2 letras vocalizadas. Abadan se convierte en abada, rahima, alima, hakima, dihaqa. Ahí no lo alargamos más ni lo cortamos, no lo pronunciamos de esta manera, rahima o rahima, no, rahima, 2 harakat o 2 tiempos, como habéis notado. La siguiente forma de hacer el mad es mad as-sila, como vamos a ver en la siguiente imagen. As-sila designa el pronombre de la tercera persona del singular masculino, huwa, hu, y es alargada cuando es seguida de una de las 2 letras del mad, waw y ya. Pero esta regla tiene 2 partes. La primera parte es as-sila as-sughra y la segunda es as-sila al-kubra. As-sila as-sughra la llamamos pequeña cuando el mad es seguido de las letras salvo el hamza. La duración del alargamiento del sonido son 2 tiempos. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, siempre, si os fijáis en la escritura, en el mushaf, en el Corán, en el Sagrado Corán, notaréis que hay una waw pequeña al lado de innahu y una ya pequeña al lado de raj'ihi. Eso hace mención a as-sila, una manera de recordarnos de que ahí hay que meter el mad, meter el alargamiento del sonido para que se pronuncie bien esa ha. El ha es una letra suave, es una letra que sale con el flujo de aire y si no la hacemos notar ni siquiera se llega a percibir en el oído. Entonces es una manera de reforzar
ese sonido del ha, por eso se le añade cuando lleva damma una waw, silat al-waw, y cuando lleva kasra se le añade la sila de al-ya. En el caso de que no esté seguida de una hamza, en ese caso lo hacemos como un mad tabi'i, como un alargamiento natural sin más, dos harakat, dos tiempos. Innahu ala raj'ihi laqad. Imagina ahí como si hay una waw, y en la escritura sí que existe, lo único que es una waw pequeñita para hacer mención a la sila. Eso se llama mad sila. Sila en árabe es lo que te ayuda a llegar a pronunciar bien esa letra. Yutawassalu bihi ila. Es una sila que nos ayuda a pronunciar bien esa letra que es suave, que es una letra floja, como es el ha, en el caso de mencionarse al tercer pronombre de masculino, que es huwa, él. En este caso solamente la alargamos durante dos tiempos nada más. Y cuando se trata de la otra parte, que es as-sila al-kubra, como vamos a ver en la imagen siguiente, pues está relacionada cuando está detrás de ella o seguida de al-hamza. La llamamos grande cuando el mad es seguido de la letra hamza. La duración del alargamiento es de 4 o 5 tiempos en función de lo que nos han relatado nuestros sabios. يحسب أن ماله أخلده لمثله abada. Notáis ahí que lo hemos alargado. Porque hemos alargado el sonido de la sila, porque está seguida de al hamza, que es una de las causas principales del alargamiento. Es una letra floja seguida de una sila que es una letra afectada por la regla del mad. Ahí tenemos que alargarla para llegar a pronunciar al hamza que sale desde al fondo de la garganta. Eso es as-sila al-kubra. Acordaros, as-sila sughra cuando no es seguida, del hamza, y as-sila al-kubra cuando es seguida de al-hamza. Innahu ala raj'ihi laqadir. Esto es en el caso normal, una sila menor, mad tabi'i, y cuando es sila kubra lo alargamos más. Ma lahu akhladah durante 4 o 5 tiempos, como lo hemos mencionado. La otra forma sería el mad al-wajib al-muttasil, el alargamiento obligatorio pegado porque está en la misma palabra. Lo llamamos así cuando la letra del mad es seguida de la letra hamza, los dos en una sola palabra, como veis en los ejemplos. La duración del alargamiento es también de 4 o 5 tiempos. Acordaros de que estamos hablando de la versión del Imam Hafs, y en función de las riwayat, en función de las versiones, estos parámetros cambian, pero estamos hablando de un nivel básico y no vamos a hacer mención a otros bloques para que no nos liemos. Cuando se trata o cuando se encuentra la letra del mad con la causa del mad en la misma palabra, como el ejemplo de ya وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا السُّوءُ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ جِيءَ. Lo llaman wajib, obligatorio, los sabios del tajwid, porque para todas las versiones y para todos los recitadores es obligatorio alargar el sonido en estos casos. Cuando se encuentra harf el mad, la letra del mad con la causa del mad en la misma palabra, es obligatorio para todos los qurra, para todos los recitadores y los sabios de tajwid, hacer el alargamiento como lo hemos visto. Otra manera sería el mad al-jaiz al-munfasil, lo contrario. Estamos hablando de dos palabras, no en una. Se juntan la letra de al-mad con la causa del mad, que es al-hamza, pero en dos palabras. Es munfasil, separado. Jaiz es opcional porque para algunos recitadores sí que se alarga, y para otros no se alarga, porque consideran a la hora de separar
harf el mad, la letra del mad, de la causa del mad, se llega a pronunciar fácilmente. Lo llamamos así cuando la letra del mad es situada al final de la palabra y es seguida de la letra hamza, al principio de la segunda palabra. La duración del alargamiento del sonido es de 4 o 5 tiempos en el caso de la versión del Imam Hafs, pero también tiene otras maneras, pero vamos a quedarnos con esta. Inna a'tainaka al-kawthar qu anfusakum wa ahlikum nara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Notáis ahí que alargamos el sonido durante 4 o 5 tiempos, lo que quiere decir el tiempo o la duración que nos hace falta para pronunciar 4 letras vocalizadas o 5 letras vocalizadas. Cuando decimos inna a'tainaka es como se dice na 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 na. Inna a'tainaka al-kawthar. En otras versiones se llega a alargar hasta 6 harakat. Hay algunos sabios que dicen pues la duración de recoger los dedos o soltarlos. Eso no es tan preciso. Y es una manera pues también basada sobre el oído, no hay que ser muy detallista en este aspecto, sí que varían los tiempos en función de la manera de recitación. Maratib al-Qira'a, que hemos estudiado en el segundo capítulo, creo recordar, cuando estamos recitando de una manera rápida, pues el tiempo o la duración del alargamiento del sonido del mad va a ser corta, y cuando estamos recitando según una martaba más pausada, pues los tiempos serían más largos. En el caso, por ejemplo, del hadr, inna a'tainaka al-kawthar, estamos recitando de una manera rápida, que es el hadr. Si es tawassut, inna a'tainaka al-kawthar. Si es de tahqiq, que es la más pausada y la más, digamos, lenta, inna a'tainaka al-kawthar. Entonces, en función de martabat al-qira'a cambian los tiempos, y eso hay que tenerlo en cuenta para no mezclar en algunos versos, alargar mucho y en otros recortar. Eso nos aleja, digamos, del grado de la recitación perfecta que estamos anhelando a través de estos modestos capítulos, inshallah ta'ala. Otra manera de hacer al mad sería al mad al-arid lis-sukun. Acordaros de estos nombres, porque bueno, la traducción es un poco complicada, pero en la explicación nos acerca el significado, pero hay que quedarse con la terminología en árabe, y es una manera de ayudarnos a quedarnos con más palabras, inshallah, y más vocabulario en árabe. Al-mad, alargamiento, al-arid, que es ocasional, lis-sukun, que es para las letras mudas, cuando se trata de pararse. Lo llamamos así cuando la letra del mad es seguida de una letra que lleva sukun, al pararse en ella, porque hemos dicho que siempre cuando nos paramos sobre una letra en árabe nos paramos sobre el sukun. La duración del alargamiento del sonido es a elegir entre 2, 4 o 6 tiempos. Ar-Rahimi, cuando nos paramos, es Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Si seguimos es Ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Pero si paramos, Bismillahirrahmanirrahim o Bismillahirrahmanirrahim, o más corto, Bismillahirrahmanirrahim. Esa letra del mad se ha encontrado con un sukun, pero ese sukun es ocasional. Por eso es arid, no es fijo, no es original, no es asli. Solamente en el momento de pararse, si seguimos Rahim y Rahman, Bismillahirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, se elimina ese sukun. Ya'lamuna se convierte en Ya'lamun. An-nahari se convierte en an-nahar. Entonces, cuando nos paramos sobre un sukun, tenemos la opción de hacerlo de 3 maneras, de hacerlo con 2 tiempos, 4 tiempos o 6 tiempos. La misma observación anterior, si elegimos una opción, si elegimos alargarlo,
lo tenemos que seguir haciendo en toda nuestra recitación. Eso es debido a hacerlo de una manera perfecta. Respetar los tiempos. Cuando alargues el sonido de una manera en el primer verso, lo tienes que mantener los mismos tiempos y las mismas pausas a lo largo de toda tu recitación, y así sería una recitación perfecta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Hay que mantener los mismos tiempos. Tenemos la opción de hacerlo con 6 tiempos, 4 tiempos o 2 tiempos, lo que no sería una recitación no correcta, sino perfecta. Estamos hablando de llegar a un rango de dominación de la recitación, inshallah ta'ala, es mezclar entre los tiempos, es decir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Alargas en un lugar, recortas en otro, luego lo alargas, luego lo pones intermedio. Es una manera de dejarte llevar por la entonación, por la melodía, y olvidarte de lo que son las reglas, y lo más importante es recitarlo tal cual como nos lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También quiero aquí dejar claro, para que no se confundan los principiantes en este aspecto, cuando decimos que los sabios, para algunos sabios es opcional y para otros es obligatorio, o para otros algunos lo alargan 4 y otros 5, no es que sea una elección personal del sabio, sino él nos está haciendo llegar la versión que le ha llegado según el profesor que le ha enseñado, pero todos llegan a la misma fuente, que es nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esto es un aspecto de al-qira'at, las lecturas, las diferentes lecturas que son constatadas, mutawatirat, y llegan hasta nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al final, para recitar diariamente o para utilizarlo en nuestros rezos, elegimos una versión y concentramos pues nuestro estudio en ellas. Para los especialistas pues hay muchas versiones, no es que sean elecciones de los sabios, sino son totalmente aprendidas de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Otra manera de hacer el mad es mad al-lin. Lo llamamos así cuando las letras ya y waw tienen sukun y son precedidas de fatha. ¿Os acordáis también en el capítulo de los rasgos distintivos? También lo hemos mencionado. Llevan sukun y son precedidas de una fatha y seguidas de una letra que lleva sukun en el momento de pararse. La letra que le sigue tiene que llevar un sukun en el momento de pararse. Por ejemplo, el bayt. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sería el bayt alladhi at'amahum. Si seguimos, si nos paramos, le ponemos un sukun. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Es parecido al mad al-arid lis-sukun. Esto es ocasional, pero con estas dos letras que son las letras del lin, como lo hemos estudiado en Sifat al-Huruf. Son las letras del lin porque son fáciles de pronunciar. Khawf, أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tenemos la opción de hacerlo durante 2 tiempos, 4 tiempos o 6 tiempos. Como veis, pues es un apartado pues que tiene muchísimas reglas y tiene muchísimas maneras, inshallah ta'ala. Vamos a dejarlo aquí para que no sea mucho para vosotros, inshallah. Quedan algunas otras maneras, lo revisaremos, inshallah, en el próximo capítulo, inshallah, y seguiremos con las otras formas que nos faltan. Esto es la regla de al-mad. Intentar a la hora de seguir este capítulo, tomar apuntes de todas las definiciones y todas las letras relacionadas con este bloque y llevarlo a la práctica siempre de la mano de alguien que esté bien preparado. El aspecto de la práctica, el aspecto del ejercicio es fundamental.
la parte teórica sola no nos vale, sino lo tenemos que llevar a la práctica, inshallah ta'ala, de la mano de alguien experimentado, de la mano de alguien que lo haya estudiado bien, de la boca de un sheikh, un recitador que cumple con los mínimos detalles de la recitación correcta del Sagrado Corán. Inshallah nos veremos como de costumbre la semana que viene con un capítulo nuevo y seguiremos hablando de las letras o las reglas relacionadas con el alargamiento del sonido. Esperemos que os haya sido de beneficio este capítulo y inshallah hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.